En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky. Viviría como él. Bueno, exactamente, el 9 de abril del 79 se conocieron en persona por primera vez Diego Maradona y Pelé, y vamos a hablar con el periodista que propició ese encuentro, que es Guillermo Blanco, un querido periodista que yo conocí cuando empecé a estudiar en Deportea, porque fue uno de los cofundadores y directores por 20 años de Deportea, tiene 71 años, es de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, tierra de muchos automovilistas, ¿no? ETC, Yoyo Maldonado, Daniel Singolani y demás. Trabajó en la revista Crónica, en Goles, en El Gráfico, por supuesto, que es con el que hizo la famosa nota. Después trabajó en Sport, en Don Balón, en la agencia Telam, fue jefe de prensa de la Secretaría de Deportes, pero además fue jefe de prensa de Maradona, en la época de Barcelona y Nápoles, hasta el año 86. Así que bueno, vamos a hablar con Guillermo Blanco, lo saludamos, y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuándo lo conoció a Diego la primera vez que tuvo contacto con él? ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien por ahí? Un gusto hablar con ustedes y bueno, gracias porque siempre viene bien recordar la vida periodística de uno, ¿no? Y si vamos a hablar de regiones, del país, para hacerla más concreta, yo lo conozco a Diego en Córdoba. No sé si lo sabías, Diego. A ver, contame cómo fue. Fue en Embalse, en Río Tercero, fin de diciembre del 73, vuelta a la democracia una vez más en Argentina. Se volvieron a realizar los Juegos Evita y yo estaba trabajando en un medio que era El Mundo, recién empezaba. Nadie quería ir a esas invitaciones que había de muchos medios ante algún evento que organizaban. El Estado organizaba los Juegos Evita. Llega la invitación y como nadie quería ir porque ya venían las fiestas, bueno, yo te imaginás como te hubiera pasado exactamente a vos en Deportea o en algún medio donde te iniciabas, dije yo puedo ir. Y nadie dijo que no y fui a Embalse donde se jugaban las finales de los Evita y allí estaban jugando los cebollitas, ¿no? Entre otras actividades, entre otras especialidades, pero bueno. Ahí lo conocí a Diego con los cebollitas y que quién iba a saber lo que iba a pasar después, ¿no? Bueno, qué suerte, suerte no, y actitud, ¿no? De decir, porque a partir de esa yo estoy para ir, después, bueno, terminó en ser el periodista que más lo conoció a Diego, que estuvo con Pelé, que fue su jefe de prensa, en ese torneo, en esos Juegos Evita en Embalse fue que creo que pierde o él está consolando a un chico. Ya contame un poco cómo fue y si ya llamaba mucho la atención. No, llamaba la atención en el under, obviamente en el fútbol juvenil, sobre todo del ámbito de acá porteño, sobre todo, ¿no? Habían ganado al equipo que era representativo de River, un 5-4, un golazo había hecho muy parecido al que le hizo a Inglaterra, porque hizo muchos goles parecidos a ese Diego. Y William Kent, que era presidente, ya se lo quiso llevar, y el papá de Diego, era una maravilla lo que pasaba en ese entonces, con lo genuino que era todo, ¿no? Le dijo que no, que prefería que dejarlo ahí con Francis porque lo cuidaba mucho. Resignó ir a River en aquel entonces, ¿no? Cosa que recién tenía 12 años tenía River, cuando ganaron la final de acá de Capital, y ganaron, tenía 13, un mes y medio con 13 cuando jugaron las finales en Embalse. Bueno, vos que ya lo conocías bien en esa época, o lo empezaste a conocer, decime cuál era la verdad, si era hincha de Boca o de Independiente, porque estaba toda esa cosa dando vuelta, ¿cómo era? No había nada de vuelta, era todo genuino. Él, por ser de Fiorito, tenía un cuñado, el Colo, que ya falleció, que lo llevaba a ver a Independiente, y el Colo, mirá vos lo que es la vida, ¿no? El Colo, papá de Dani, que después jugó en primera en Argentino Junior, y el abuelo del chico que está jugando en Godoy Cruz, ¿no? Ajá. Sí, de Hernán Sí. Colo, el famoso Lopecito. Perdón, no, ese es el indio que vive, el Colo era el tío abuelo, digamos. Pero era de Boca o de Independiente, Diego.
No, de Independiente, era Independiente. Lo llevaban allá a ver Independiente, era Independiente. Era la época un poco ya después de las Copas Libertadores, ¿viste? Independiente en aquella época. Las 4 seguidas. Sí. Es más, había un gran jugador que era de Fiorito, que era ídolo, que era Héctor Yazalde también. Claro, te acordarás Chirola. que fue Balón de Oro en Europa, gran jugador Chirola. Sí, sí. Y cuando él debuta en la novena contra Independiente, tiene dos visitantes en el vestuario que después lo van a conocer, de lujo, y que iban a tener que ver mucho con la historia de él. Uno de sus ídolos siempre dijo quién fue, Bocchini. Sí. Bueno, ese día Bocchini fue al vestuario a conocerlo a Diego, que cuando el debut en novena, el primer partido de Diego en Domínico, en Talleres de Remedio de Escalada jugaron en la cancha esa. Digamos, mirá qué memoria, ¿no? Porque no estoy leyendo para nada. Y otro visitante ilustre, que después iba a ser compañero de él en la selección en el 82 y compañero de él en el Napoli, que yo viví toda esa parte, incluso vivíamos en el mismo edificio, era Daniel Bertoni. Bertoni y Bocchini lo vieron debutar a Diego en novena. Ahí tenés otro dato, a vos que te gustan tanto los datos. Pero te voy a decir por qué. Vos me decís, fueron a verlos, perdón, rápidamente, para que la gente no se quede. Fueron a verlos porque el Bocha tenía un hermano que jugaba en la octava. Ajá, mirá vos. Entonces fueron y coincidió. Claro. Bueno, y ahora vamos a la nota con Pelé, al primer encuentro ese en el 79, el 9 de abril. ¿Cómo surgió la idea? ¿Te costó mucho llevarla adelante? ¿Cómo manejaste el tema Pelé y Maradona? Era todo más sencillo y difícil a la vez. Digamos, yo siempre digo que esa nota, en el tiempo y en el espacio, habría que hacerla hoy con los mismos personajes. Se necesitarían 50 personas dedicadas exclusivamente a eso. Recién estaba escuchándolo a ustedes que Belgrano iba a poner un coaching, que esto, que el otro, que además en aquella época Belgrano jugaba como cualquier otro equipo con el técnico y nadie más, ni siquiera tenían entrenadores de arquero. Con esto del periodismo, digamos, se hizo tan distinto todo, que Diego me dice a mí en las playas de Atlántida, tirados en la arena, un día de descanso que les había dado Menotti en el clasificatorio juvenil para el Mundial de Japón, en el sudamericano, que fue clasificatorio para el Mundial que se jugaría en septiembre. Estábamos hablando de fines de enero del 79. Y entre las cosas que me dice, mientras el papá jugaba en la playa, la madre también, los chicos, disfrutaban de verdad porque era de las primeras veces de playa, ¿no? Me acuerdo que él me dice, programa si me bifurco, pero a la gente sé que le interesa. Lo mira al papá que se daba vueltas como una milanesa en la arena, realmente así lo recuerdo. Y decía, papá no va a ir a trabajar más a la Tritumol. La Tritumol era la fábrica de huesos, la molienda de huesos donde trabajaba el papá en Fiorito, ¿no? Sí. Y entre todas las cosas que me dice para la nota, que después fue la primera tapa del gráfico, él levantando los brazos en el centenario, pero la nota me dice, la verdad me gustaría, es un sueño conocerlo a Pelé. Y bueno, yo cuando vuelvo al gráfico, recordarás vos que también los viviste después, en las charlas de los martes, pensábamos notas, cómo iban a ser los nuevos números, los siguientes, y ahí propuse la nota y desde febrero y marzo estuvimos trabajándola muy alocadamente en mi caso, y un periodista corresponsal del gráfico, diríamos, que laburaba en Placar, en la revista Placar, que era Charles Batista, que era amigo de Pelé. Bueno, se fueron haciendo los contactos con la ayuda fundamental del alma del gráfico, que era Orcasita, ¿no? Claro. Y se logró el 9 de abril, el día anterior Argentino jugó en la cancha Huracán. Jorge Sitterpiller, que entonces era el otro yo de Diego, con el papá de Diego, Chitoro, van a Ezeiza, hacen los check-in, yo lo espero a Diego en el vestuario, nadie sabía nada, absoluto, secreto, otra cosa que ahora sería imposible de lograr. Vamos en un remis hasta Ezeiza y de golpe nos vemos en un avión del British Caledonian yendo para Río, donde Pelé nos recibió al día siguiente. Sí, tenías un duro rival ahí para convencer a Diego, ¿no? Que era Claudia.
Algunos lunes, que era el único día posible, por Diego, y bueno, y Pelé cuando podía, que andaba por todo el mundo. Pero el problema pasa a ser Diego, porque un lunes voy y me dice no puedo, y al otro lunes voy y me dice no puedo. ¿Cuándo podía Pelé? Yo me quería morir, porque realmente digo, nunca más se va a lograr. Ya estaba bajando los brazos, ¿no? Hasta que al final se logró ese lunes. Y cuando volvemos de hacer la nota, que bueno, Pelé estuvimos una hora con él en la casa. Contanos la nota, ¿no? Cuando volvimos, contanos ahora cómo fue. Perdón, te estoy contando, no seas ansioso. Deja que la gente esté escuchando, estoy hablando para la gente. Está muy bien, dale. Cuando volvíamos para el aeropuerto, le digo una palabra amistosa y le digo, ¿por qué no quería los lunes? ¿Viste? Y me dice, no, Guillermo, dice, los lunes son de Claudia. Bueno, eso fue la nota, yo me quería morir, bueno, pero tiene que ver con el tiempo, el espacio, lo que se vivía y cómo se vivía aquel entonces, y cómo era el Diego, que después las circunstancias, y sobre todo después de la muerte, se apretó tanto la pus que salió, que fue toda la noche, lo perverso, lo feo, la polémica, y de estas cosas que son las verdaderas cosas que tendrían que interesar, porque era el chico sano que después, bueno, la vida o quien haya sido lo ha llevado por otros caminos más difíciles, pero a nosotros que nos gusta el fútbol, que somos futboleros, y en mi caso personal que lo pude conocer y que conviví con él tanto tiempo de adentro, y cuando te digo convivir, no es ego ni nada por el estilo, pero yo realmente en la época ya del gráfico, era el que le hacía todas las notas, juntaba con la gente, no todas, pero la gran mayoría, con Pelé, con Alfredo Di Stéfano, una nota maravillosa, con Rummenigge cuando se hizo el mundialito en Uruguay, y tantas otras que ahora no recuerdo, ¿no? Y después ni hablar en la época de Barcelona, todos los días, todos los entrenamientos, los partidos, yendo a acompañarlo a Manchester. Es más, fui yo con él solo porque Jorge no podía ir, no recuerdo por qué, y ni hablar de los 2 primeros años en Barcelona, en Nápoles, el primero de los cuales hizo todo bien, estábamos Fernando Signorini y yo, Jorge ya se estaba yendo, y fue maravilloso. Después es una época en la que no estuve, en la que no quiero hablar porque no estuve, aunque sé mucho, pero yo creo que así como Piero decía, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. No mira ni deduce el que no quiere todo esto, ¿viste? Por eso prefiero no hablar de lo más reciente, ¿no? Yo le decía Pelu a él, ni siquiera Diego le decía. Pelu por Pelusa, que era contame un poco el apodo de él. Sí, contame cómo fue el encuentro, lo que más te llamó la atención. Alguna vez charlamos y te enojó bastante lo que se vio en la serie de Maradona, porque me dijiste que nada que ver, pero contame un poco lo que te llamó la atención de ese encuentro, cómo lo recibió Pelé, qué notaste en Diego. Diego era un chico común, Diego fue siempre chico común, después la vida, te decía, o como quieras llamarle, fue lo que lo llevó a ser distinto. Y hasta las exigencias lo hicieron distinto, pero ya nos vamos de nuevo, nos bifurcamos. Pelé nos recibe en su casa, él había salido Pelé, recuerdo que digo, nos hacen ver la casa, la habitación de Pelé, que yo creo que después Diego sacó algo de la habitación de Pelé en la calle Cantilo, eran algunos los colores y demás, y vamos al living, lo esperamos, y estábamos con el legendario don Ricardo Alfieri. Los más veteranos se recordarán del fotógrafo del pañuelito amarillo, que era una maravilla de tipo y de profesional, y que era más conocido de Pelé, y bueno, digo, don Ricardo, preparémonos que viene Pelé. Estábamos Chitoro, el papá de Diego, Jorge, Diego, y él con la cámara, y yo tratando de estar al costado para que no pareciera una nota. ¿Me entendés? Bueno, vos no te lo voy a explicar, pero el tema era que lo menos nota posible era eso, era una hora y era una charla entre ellos, y así fue, porque la única foto que hay en la que estoy yo, estoy a un costado, están los 4 juntos, los 3 saca la foto con Ricardo y yo a un costado. Se logró eso, lo afectivo. Cuando entra Pelé, don Ricardo se prepara para la foto de ¿quién?
de Diego con Pelé. Y Sí. Pelé sonríe también sencillamente, y lo esquiva a Diego, lo gambetea a Diego. Y yo digo, bueno, lo abrazará Jorge. Lo gambetea a Jorge. ¿Y qué hace? Dice, Al padre. hola papá, abre los brazos y lo saluda a don Diego. Bueno, a partir de ahí ya fue lo pensado por mí, ¿viste? Fue una nota de charla, hasta tocó la guitarra Pelé, recuerdo que le cantó una canción, un samba, no una samba con Z, era un samba brasileño con S, y fue maravilloso. Y después cuando lo toma de la mano Pelé, y yo me acuerdo que don Ricardo estaba tan emocionado que tenía la cámara baja y no sacaba foto. ¿Vos te imaginás lo que era eso? Yo me quería morir. Te quería matar vos. Era la Te quería foto, matar. era la foto, pero bueno, pero con su cancha, obviamente se le pasó y sacó las fotos y salieron y demás. Pero yo creo que el recuadro de esa nota, viste los recuadros que hacíamos en el gráfico, yo creo que el recuadro fue lo más emotivo de esa nota. Los consejos de Pelé a Diego fueron premonitorios, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Blanco, periodista del Gráfico que hace 45 años ya propició aquel encuentro entre Diego y Pelé. Don Guillermo, lo estamos escuchando con admiración y con cierta envidia. Usted no sabe que antes del programa charlábamos acá con los compañeros cómo han cambiado los tiempos, porque usted está contando una historia de vínculo, de cercanía con el protagonista que facilitaba estas cosas, y eso se ha interrumpido ahora. Yo no sé si fue la pandemia o qué, pero hoy los clubes se comunican por Twitter, los jugadores no te dan bola, o sea, no hay manera de crear un vínculo con el jugador como ustedes vivieron en aquel tiempo. ¿Por qué pasó todo esto? También pasa con los chicos con el celular. Los chicos ya no hablan más con los amigos, hablan con el celular. Esto es una extensión de lo que ha cambiado el mundo y la sociedad. El individualismo, a lo que nos han llevado los poderes distintos, ha hecho que seamos cada vez más individualistas, ¿no? Gracias que existen periodistas como ustedes y demás, y algunos viejos todavía que tenemos esa locura del contacto y demás, pero si no se hubiera acabado todo, ¿no? Esperemos que no siga este camino, ¿no? Pedernera, uno de los grandes maestros con el que tuve la suerte de estar mucho tiempo antes de que se fuera. En los últimos tiempos Adolfo trabajaba en el fútbol amateur de River, venía a Deportea a dar charlas, yo lo llevaba, y él me decía, el futuro está en el pasado, y es verdad. Si nosotros no recuperamos eso, en vez de un celular se inventará otra cosa, los chicos ya no hablarán entre ellos, las parejas serán distintas, ya lo están siendo, está cambiando tanto todo, que ceñirlo solamente al fútbol es minimizar el tema, ¿no? Claro, pero para mal. Fíjese, usted capaz que se acuerda, nosotros hemos sido todos criados aquí con el viejo maestro Víctor Brizuela, ya fallecido, que nos sabía contar que estuvieron presentes aquella vez que Diego debutó con Argentino Junior contra Talleres, ¿no? Y entonces había antes del partido un almuerzo y estaba Jorge Sitterpiller y Jorge contaba, che, tengo un pibe así, asá, ya lo van a ver. Y entonces ahí aparecían los vínculos. Finalmente Diego conocía a Víctor y Víctor a su padre y viajaban juntos por el mundo como le tocó a usted, y ahí se establecían esos vínculos que hoy no existen. Yo le decía, don Guillermo, y también le digo a Diego que nos está escuchando, nos encantaría hoy, por ejemplo, entrevistar a un chico que jugó en Talleres de Córdoba, que ha sido campeón en Alemania, y no tenemos su teléfono, porque Talleres cerró las puertas de la práctica, porque no podemos vincularnos con él, porque no hay manera de que él sepa. ¿Se entiende lo que digo? No hay vínculo. Eso es muy feo para la gente, porque al final ese vínculo entre la gente y el protagonista, que éramos nosotros, ahora es un triste tweet, ¿no? Eso es todo. Y se ha perdido también el tema afectivo y demás, ¿no? Es otra manera de vivir, y ha llegado el fútbol. Yo creo que pasa por ahí también, ¿no? Es muy triste, pero es la realidad. Por eso nosotros tenemos, los viejos, tenemos tantos afectos históricos. Si yo te digo que estuve hace un mes y medio que anduvo por ahí por Córdoba, por su Córdoba natal, Osvaldo Ardiles, cuando vino Osvaldo antes de irse a volver a Londres, lo llevamos en auto a Roque Pérez. Allí vive Ricardo Villa, con quien Osvaldo jugó tanto tiempo en el Tottenham. Sí. Y fuimos a comer un asado, y para mí fue maravilloso, porque yo fui 2 veces a Londres a hacerle notas a los dos allá.
y estar juntos de nuevo en el campo de Roque Pérez con ellos era alucinante. Y que venga Filiol desde San Miguel del Monte, 150 kilómetros, estábamos en un mundo totalmente distinto y es al que vos te referís que ya no existe, ¿no? Después de... Y los pibes del 79, ¿no, Guille? Vos con esos pibes se siguen viendo y siempre todos los años yo tengo la orden, entre comillas, de juntarlos, ¿no? Porque tengo es más, hasta escribí un libro sobre la historia de ese equipo juvenil 79, ¿no? Que tal vez uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Según Diego, el que mejor integró, pero lo dice a nivel total, no de juveniles ni nada nacional. El mejor equipo que yo integré fue el juvenil 79. Está escrito, lo dicho, y lo ha escrito en sus libros también Diego. Volviendo al encuentro de Pelé y Diego, después de semejante producción, del esfuerzo, de la coordinación, cuando te sentaste a escribir la nota, ¿qué es lo que querías transmitir? Estaba muerto. Cuando me senté ahí, es como haber dado 3 vueltas al mundo y llegar y no te das, ni podés levantar la copa. Es más, me senté ahí, me puse a escuchar porque ni siquiera un grabador había, les repito, porque yo no quería que pareciera una nota. Quería que fuera una charla amena lo que saliera, y la nota fue eso. Por eso cuando yo les decía que le toma la mano Pelé y se pone a aconsejarlo, fue maravilloso. Lo primero que le dice: vos tenés una familia muy... Lo tenemos ahí a Guillermo, a ver si se cortó. Se cortó. Ahí vuelve el internet. Está en eso, que se corta un poquito. Pero lo veníamos escuchando con atención a este hacedor de un encuentro histórico, reflejado en las páginas del gráfico. Sí, Jorgito. Sí, pensaba en eso, ¿no? En el periodista que tiene que transmitir un hecho, sentarse a escribir un hecho que seguramente lo emocionó, y además a sabiendas de la repercusión que tendría. Claro, ¿no? Hoy no tenemos ni gráfico. De entrega de corona, de sucesión, ¿no? O sea, no tenemos los vínculos entre el periodista y los protagonistas para crear las historias que hacen historia. Y no tenemos el medio, no lo tenemos el gráfico. ¿Qué nos pasó? Sí, Jorge. Sí, Diego. ¿Querés aprovechar y escuchar lo que decía Pelé sobre Diego unos días después de esta nota, acá en Argentina, cuando vino, si no tengo entendido mal, por los 60 años del gráfico? Justo lo buscó Agustino. Sí, era ese año. A ver. Hay un jugador en Argentina que ha crecido mucho y se habla ya en el mundo entero. Hay muchos que lo comparan con Pelé. Es Diego Maradona. ¿A usted le molesta que lo comparen con Pelé? No, molestar a mí no, porque siempre es un gusto muy grande en toda parte del mundo que aparezca un jugador y ellos dicen que parece con Pelé. Es mejor así. Y naturalmente un jugador como Maradona es una satisfacción porque es realmente un gran jugador. Porque yo acabé de decir con muchos amigos y mismo con Minotti, que hablé con Minotti, es que están poniendo mucha responsabilidad en el muchacho. Y es un jugador que está prácticamente empezando ahora. Tiene calidad, tiene todo, mas no está con su formación ainda psíquica preparada para aguantar tanta responsabilidad. Por eso yo creo que nosotros que gustamos del fútbol y queremos ver jugadores excelentes, debemos de dejar a Maradona que juegue su fútbol y no compare Maradona con nadie, porque Maradona va a ser Maradona mismo, va a ser Maradona con el fútbol lindo que tiene. Entonces si empezamos a poner mucha responsabilidad y comparar con Pelé o con quien sea, tal vez nosotros estemos perjudicando el fútbol de Maradona. Mirá qué bárbaro, qué premonición, ¿no? Porque le hicimos también... Era el nuevo Pelé Blanco. Claro, pero le hicimos mucho daño, puede ser, don Guillermo, a Messi durante muchos años, metiéndole el peso de compararlo con Diego. Todos, cada uno es cada cual, es comparar Beethoven con Mozart y demás. Yo no estoy de acuerdo con las comparaciones, los tenemos que gozar, y en eso coincidimos mucho con Fernando, a quien siempre yo me refiero, con el que estuvimos juntos, el Signorini,
Y él piensa exactamente lo mismo, ¿no? A los jugadores hay que gozarlos cada uno con lo suyo. Y cuando escucho la voz de Pelé, me recuerda hasta la voz con el tono ese de voz que tenía, era mucho más pausado, y es así. Se cortó recién, pero volviendo al tema, Diego no sabía qué decirle y le dice y se mostró un poquito como preocupado, y Pelé le dice ¿qué te pasa? Algo así, y Pelé le dice no, Diego le dice no, lo que pasa es que hice un gol con la mano, y con Jorge nos reímos, y era verdad, había hecho un gol con la mano Diego, un par de partidos antes por el campeonato. Estaba re preocupado, Diego, por meter un gol con la mano. Estaba claro, bueno, le salió eso, decir eso a Pelé, y Pelé le dice, ¿qué problema? Ese es un problema del árbitro, ni siquiera referirse, es un problema del árbitro. Y bueno, fue la sonrisa y demás. Y después yo averigüé, y era un partido que hasta había cubierto yo para el gráfico, y fui a la síntesis, y está, que no fue con la mano, bajó la pelota con la mano, hizo el gol contra Newell's. Mirá vos. Otro momento histórico, ¿no? Claro, es otro momento de la historia. O sea, ya la de los ingleses ya la había practicado un par de veces. Ahora, recién escuchamos esta declaración de Pelé que buscó Agustín González, nuestro productor, que vi que era del año del 79, y estaban los carteles del gráfico atrás. Yo creo que fue, y ahora te quiero preguntar de eso, por los 60 años del gráfico, que es del 19. Sí, fue cuando vino, vino después. Trajeron a Muhammad Ali. Yo no puedo creer que el gráfico trajo a Muhammad Ali. No, yo fui parte de los que escribió la nota. Después tuvimos 3 horas con Muhammad Ali. Y otra persona que me pongo de pie fue Jesse Owens, que ganó 3 medallas olímpicas en Berlín 36 adelante de Hitler. Un negro de Oklahoma, Estados Unidos, que venció a un alemán que, pobre Dios, después tuvo un final trágico también en aquella época del nazismo, ¿no? ¿Y cómo los trajo el gráfico? Había que traer a esos muchachos, ¿no? Los contratos, el gráfico tenía un corresponsal Oliva en Estados Unidos, y a partir de él, es más, entonces era Ali todavía, Muhammad Ali, Clay era entonces, vino con Oliva, lo trajo Oliva y estuvo con nosotros compartiendo Oliva también, y recuerdo que un traductor que era Carlitos Mariani, nos ayudó a todos en la charla maravillosa, que después se hizo nota en el gráfico, esa charla también, ¿no? Guillermo, ¿cuánto lo extraña Diego y qué es lo que extraña de Diego? Como cualquier otro que no veo, hay gente que no muere nunca. Hay una canción, yo soy muy del folclore, y ayer hablé con el Peteco Carabajal, que está en Barcelona hoy, y viene a la memoria. Hay una canción que dice: morir no se muere nunca, vivir es la ley del hombre. Y no es solamente una canción y una letra, es una manera de ser con algunas personas que, aunque ya no estén como no vamos a estar nosotros, han dejado algo imperecedero, que es la vida que han tenido, ¿no? Y Diego, si bien yo fui de la primera época, después él siguió su vida, yo seguí la mía, no es orgullo ni pedantería lo que voy a decir, pero me van a entender ustedes como colegas. Diego me conoció a mí, porque yo era periodista, él era un nenito chiquito. Él escribe el prólogo de mi libro en italiano que hice yo antes de venirme en el 85-86, que fue el primer libro de Diego, y en italiano y escrito por un periodista argentino. Y lo tengo que decir porque es la verdad y la realidad. Y él ahí dice, lo recuerda Guillermo con su virome, que me venía. Él era un chiquito, y después cuando iba a la casa, yo iba al gráfico, después me hice amigo de la familia, pero entraba el gráfico en la casa, ya en Lascano. Por eso la relación mía fue muy distinta a la de otros periodistas que llegaron cuando Diego ya era grande. No sé si se entiende en el buen sentido, ¿no? Claro que se entiende. Por más periodistas como Guillermo Blanco. Gracias, Guillermo, por este ratito con Cadena 3. Ojalá podamos seguir algún día. Un abrazo grandísimo. Que ande muy bien. El periodista del gráfico, allí donde anidaron tantas historias hermosas en esas páginas inolvidables, donde también estuvo Diego Borinsky. Gracias, Dieguito. Un abrazo, muchachos.